ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar trabajando con los vectores. Ahorita estamos trabajando en las componentes rectangulares de un vector. En las clases anteriores teníamos vectores que nos daban su magnitud y que en ambos vectores nosotros encontrábamos un vector resultante, es decir, ya entre esos dos vectores se formaba un solo vector, que es el vector resultante, tanto cuando teníamos un ángulo recto o cuando teníamos un ángulo diferente al ángulo recto, que fue la última clase que tuvimos. Ahora no, ¿verdad? Nos están dando el valor de la resultante, pero no conocemos los dos vectores que están generando esa resultante. Y a eso se le llaman los componentes de un vector. Y nos dice acá, ¿verdad? Que son aquellos vectores componentes de un vector que forman entre sí un ángulo de 90. Puede ser de 90 o puede ser menos de 90. Ustedes pueden observar acá que está en un plano cartesiano. El vector es el color rojo que ustedes logran observar acá. Y las componentes de un vector van a ser los que están en las eje X y en la eje Y. Entonces aquí tenemos el vector en X y el vector en Y. Y se les llama rectangulares porque hacemos nosotros como el vector paralelo a ese vector. Es decir, que este vector que está cabalito en el eje de las X, su vector paralelo es el que está acá, que está en línea punteada. Y de igual manera acá tenemos el vector en Y, que también va a ser el que está enfrente de él, el vector paralelo, que está en línea punteada. Y si usted observa, se forma como un triángulo rectángulo que podemos ver acá, ¿verdad? En este caso se forman dos, tanto acá como acá. Entonces, basándonos en esto, vamos a encontrar estos lados, ¿verdad? Porque lo que conocemos es este vector que es la resultante, que es el que está en color rojo. Y para encontrar cuánto vale el vector en X y el vector en Y, vamos a trabajar con estas fórmulas. Entonces tenemos que cuando yo quiero conocer el vector en X, que sería este que está acá, vamos a utilizar el vector, que en este caso sería resultante coseno del ángulo. Y para encontrar el vector en Y, va a ser el valor del vector que nos están dando, seno del ángulo. Entonces, estas dos fórmulas vamos a utilizar para encontrar los componentes de ese vector. Entonces, para más o menos ubicarlos, les voy a explicar cómo ahorita en una pizarra virtual para que más o menos se ubiquen. Solo denme unos momentitos. Vamos a hacerle un fondo cuadriculado para que se vea mejor. Pues está muy grande. No sé por qué está. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vaya, por ejemplo, tenemos este vector. Digamos que tiene una inclinación de más o menos 45 grados. Permítanme. Digamos, yo tengo este vector. Digamos que este vector tiene una magnitud. Digamos que pongámosle fuerza, más conocido. Digamos que este vector tiene un vector resultante de 50 newton. Entonces, ese vector yo lo tengo. Entonces, yo no conozco sus componentes rectangulares. Entonces, ¿qué voy a hacer con este vector? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, yo este vector, digamos que tengo un ángulo de 45 grados. Este ángulo tiene uno de 45 grados.
Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujarlo en un plano cartesiano. Entonces vengo yo y lo dibujo en un plano cartesiano. Entonces yo lo mido con una regla. En este caso quedaría aquí. Aquí tenemos el vector. Y acuérdense que hacíamos una escala para cuando lo hacemos en una forma gráfica. Entonces, si este vector tiene 50 newton como tamaño, como magnitud, entonces yo digo, siempre acuérdense de hacer una escala. Mi escala siempre va a ser 1 centímetro, porque con 1 centímetro no me va a ser muy grande ni muy chiquito. Entonces, 1 centímetro equivale a 10 newton. Ahora, como yo tengo 50 newton, entonces yo lo que voy a hacer es dibujar, y tengo 50 newton, entonces voy a dibujar con la regla 5 centímetros. Entonces, más o menos acá tenemos aquí. Vale, entonces aquí tengo este vector que tiene 50 newton. Ahora, entonces yo necesito conocer las componentes rectangulares. Entonces las componentes rectangulares van a ser estas. Va a ser esta de acá y esta de acá. Entonces, por cuestión para entenderlo mejor, entonces yo vengo y hago sus vectores, sus vectores paralelos a él. Entonces, si yo quiero trabajar solamente con el método gráfico, entonces si yo mido esto y luego trazo esto de acá, entonces me va a dar el valor de este vector, es decir, de la componente en X y la componente en Y. Y si yo lo trabajo con la fórmula, me va a dar exactamente, prácticamente lo mismo. Entonces recuerden que si yo quiero conocer, digamos, este valor, que en este caso sería en X, entonces sería la fuerza en X, que es este que quiero conocer, va a ser igual a la fuerza resultante que me están dando coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 45. Siempre me van a dar un ángulo, me van a dar este valor y me van a dar un ángulo para que yo lo pueda ubicar en el plano cartesiano. Entonces sería coseno de 45. Vamos a poner bien para que ustedes puedan verlo. Coseno del ángulo. Y entonces yo vengo y lo trabajo, ¿verdad? Que en este caso me sería fuerza en X es igual al valor de la fuerza resultante, en este caso sería 50 newton. Y le doy coseno de 45. Entonces yo lo trabajo en la calculadora para que me pueda dar el valor. Entonces veamos cuánto nos sale coseno de 45. No sé si alguien lo puede hacer para ver cuánto le sale. 0.71. 0.61. A mí me dio 35.71. A mí me dio 35.35. Sí, 35.36. Ahorita les digo. Sería coseno de 45. Ah, pero ustedes ya lo están multiplicando por 50. Sí. Ah. Porque creo que solamente coseno de 45
Les da Da 0.7. 0.71. Ah, 0.76 me da a mí. sí, eso varía de las calculadoras. En el caso de la calculadora que tengo ahorita me da exactamente 0.7, no me da ningún decimal. Si yo lo multiplico por 50, entonces me va a dar 35.4, pero dependiendo cuántos decimales tome su calculadora, así va a ir variando la respuesta. En este caso me sale a mí 35.4. Que sería en Newton. Entonces, si usted lo hace aplicando esta fórmula o midiéndolo acá, les tiene que dar un valor más o menos similar, ¿verdad? En este caso les tendría que dar como 3.50 y algo con una variación. Casi siempre, más o menos creería yo que le daría 3.5 y centímetros. Esos 3.5 lo multiplican por 10 y le va a dar este valor que sería 35.4. Acá no lo he hecho con medidas, pero si estuviera bien medido, entonces me diera más o menos los resultados igual. Esa sería, entonces, esta fuerza en X, entonces yo le voy a poner aquí la fuerza en X, porque ya lo hice aplicando la fórmula, tiene un valor de 35.4 newtons. Ahora vamos a encontrar la componente en Y y vamos a aplicarlo. Vale, entonces sería esta la componente en X. Ahora vamos a encontrar la componente en Y. Entonces sería la componente en Y va a ser igual a la fuerza resultante seno del ángulo. Entonces, sustituyendo, yo voy a tener la fuerza en Y es igual a 50 newton. Sería 50 newton. Vamos a sacarle el seno a 45, que es el ángulo que tengo. Vean a ustedes cuánto les sale si le sacamos a seno de 45. Señor, disculpe una pregunta. ¿Hay manera de hacerlo sin calculadora? Fíjense que ahorita haciendo las funciones trigonométricas sí se tenemos que trabajar con calculadora porque tenemos que sacar este valor. Aunque existen funciones trigonométricas, pero en este caso sí tendríamos que trabajarlo de esta forma. Ahora, ¿por qué? Porque cuando estamos trabajando ya en física, ustedes ya van a ver qué complicado es. De hecho, ahorita solo estamos trabajando con un vector. El siguiente ejemplo son con 3 vectores. Entonces, trabajarlo sin calculadora, trabajando todos estos vectores, sí sería un poco más complicado. Pero sería un proceso más largo. Por eso es que se trabaja con la calculadora. Ok, gracias. Bueno. Y en el examen, si haríamos ejercicios como estos, ¿cree usted que nos dejarán utilizar la calculadora? Fíjense que cuando ya estemos cerrando quizás un completo esta unidad que estamos trabajando ahorita, vamos a revisar algunas preguntas de exámenes anteriores que han hecho en la universidad para que ustedes más o menos se ubiquen cómo les va a salir el examen. Entonces ustedes ahí van a valorar si necesitan calculadora o no. De hecho, les permiten calculadora. Pero vamos a revisar preguntas similares, digamos, de vectores, de gráficos, para que ustedes vean cómo son esas preguntas. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno. Entonces sacamos el seno de 45 y lo multiplicamos por lo que es la fuerza, que en este caso nos daría exactamente lo mismo. No sé si a ustedes les da lo mismo.
Sí, a mí sí me da 35.4. Igual a mí. Sí, a mí igual. Entonces, tanto cuando tenemos un ángulo de 45, nos va a dar exactamente tanto la fuerza en A mí X. también me está dando eso. Ah, bueno, excelente. Entonces tenemos que la fuerza en Y, que en este caso sería K, también tiene un valor de 35.4. De 35.4. Vaya, ahora vamos a trabajar uno donde el ángulo sea diferente. Vaya. Entonces, aquí ya resolvimos ya resolvimos la incógnita. Ahora nos vamos a pasar a la presentación para que ustedes vean otro ejercicio diferente. Ahora, pero ahí se los puse de esa forma para que ustedes vean y que se ubicaran cuando trabajamos con las componentes rectangulares. Es decir, nosotros nos dan el vector resultante y tenemos que encontrar nosotros los componentes de ese vector, es decir, los vectores que van a formar ese vector resultante. Vaya, ahora veamos lo siguiente. Este solamente se lo voy a explicar así para ubicarnos en el otro que si no se nos va a llevar más tiempo. Sí, aquí. Acá nos dice, aquí no nos dan ningún dibujo, sino que nos dice una fuerza tiene una magnitud de 10 newton y dirección igual a 240 grados respecto al eje X. Encuentra las componentes del vector y represéntalas en un plano cartesiano. Entonces, aquí no me están dando ningún dibujo de un vector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, como me están diciendo que encuentre los componentes del vector. Y hasta el final me dice que los represente en un plano cartesiano. Entonces, vengo yo y trabajo con las fórmulas. Entonces, nos dice que la fuerza en X es igual a la fuerza resultante, que en este caso serían 10 newton, coseno del ángulo. Y para encontrar, vamos a hacer un poco más grande. Aquí lo ven un poquito más grande. Entonces tenemos que la fuerza en X es igual a fuerza coseno del ángulo y la fuerza en Y es fuerza seno del ángulo. Entonces, si yo tengo la fuerza resultante que es 10 newton y me están dando el ángulo, entonces puedo sustituir. Entonces sería la fuerza en X va a ser 10 newton coseno del ángulo, que en este caso me va a dar 200, me están dando 240. Entonces, yo lo saco en la calculadora, coseno de 240 grados me va a dar menos 0.5. Al multiplicarlo por 10 newton me va a dar menos 5 newton. Y esta es la fuerza resultante en X. Ahora me paso a encontrar la fuerza resultante en Y, que igual la fórmula va a ser fuerza es igual a seno del ángulo. Igual, ¿verdad? Sustituyo. ¿Cuánto vale la fuerza total que me dan? Son 10 newton. Y le voy a sacar el ángulo, bueno, el ángulo que me dan ahora le voy a sacar seno. Entonces yo saco primero seno de 240 y me va a dar 0.87. Lo multiplico por 10 y me va a dar menos 8.66. Entonces esos serían como los dos resultantes aplicando solamente la fórmula. Entonces en este caso me quedaría de esa forma. Entonces eso es lo que estábamos trabajando hace un momentito. Entonces en ese caso simplemente vamos a trabajar de esa forma. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Igual, ¿verdad? Yo voy a hacer una escala. Si yo tengo 10 newton, ¿cómo creen que me quedaría a mí la escala? ¿O cómo harían ustedes la escala? De 10 centímetros. De 10 centímetros. Pero quedaría bastante grande. Tendremos que hacerla más chiquita. Quizás entre 5 o 2. Ajá, entonces sería, mi escala va a ser 1 centímetro, va a ser equivalente a cuánto si lo dejo en 5 centímetros.
Ajá, Mejor excelente. dejan en 4 mejor. Y si le pone 2 es igual a 5 newton y 4 es igual a 10. Le sale mejor. No sé. Ajá, en este caso, espérenme. Creo que aquí... Licenciada, ¿y si le ponen 6? No, la escala que quedaría mejor, 1 centímetro equivale a 2 newton, entonces vamos a dibujar 5 centímetros. Ah, vaya, ok. Ajá, aquí en este caso ya está acá, ¿verdad? Dibujado. Entonces, en este caso, yo tengo que sacar este vector que está acá, observen acá, ¿verdad? Que el rojo es el valor que me están dando, que sería el de 10 newton, que en este caso ustedes dibujarían 5 centímetros. Y en este caso, solamente hay algo que en esta presentación que les hice, el resultado del seno 240 es menos 0.9. Al multiplicarlo por 10, nos va a dar menos 8.7, ¿verdad? Que en este caso se ha dejado 8.66, pero aquí sí es menos 0.9. Por eso nos da, pero no, en este ya lo voy a corregir porque no ese es el valor. Ahora, en este caso se los voy a quizás poner acá para que ustedes puedan entenderlo mejor. Nosotros siempre tenemos que tomar como parámetro el plano cartesiano para poderlo dibujar. Entonces me voy a pasar ahorita a lo que es acá, para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a hacer cuadriculado para que vean mejor. Vale, entonces tengo 10 newton, que este es la fuerza resultante que me están dando. Entonces este es F. Y que el ángulo es de 240. Esto es lo único que me dan. Entonces, ya vieron cómo se sacan las componentes rectangulares solamente aplicando la fórmula. Ahora, ¿pero cómo lo voy a dibujar? Primero hago la escala. Como ya discutimos lo de que es la escala, entonces mi escala va a ser igual a 1 centímetro equivale a 2 newton. Entonces, cuando yo lo dibuje, entonces yo voy a dibujar 5 centímetros para que me quede más chiquito. Si yo dibujo los 10 centímetros, me quedaría extremadamente grande ese dibujo del vector. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces yo, digamos, ocupo el plano cartesiano porque se me va a hacer más fácil dibujarlo, como va a ser con lápiz, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a poner el transportador. Entonces, aquí va a ser mi 0. Entonces, comienzo a medir. Recuerden que hasta este punto va a ser 180, ¿verdad? Luego vuelve a poner el transportador de este punto y va a contar hasta 240. Entonces, más o menos le va a quedar el dibujo. Aquí más o menos a la mitad. Que mide aquí. Más o menos por aquí le va a quedar. Entonces, cabalito en ese punto usted dibuja el vector y va a dibujar 5 centímetros. Ay, aquí no me salió tan bien. Aquí solamente estoy dibujando esta información que me están dando acá. 10 newton y 240. Entonces aquí yo pongo el ángulo. En este caso serían 240, que es el valor que me están dando. Que sería igual a 240. Y este vector tiene un valor de 10 newton. Vale, entonces aquí tengo este vector. Ahora hago los otros dos vectores, que en este caso los resultantes que me dan menos 5 newton. Entonces, menos 5 newton. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? De que si yo lo estoy haciendo a escalas, es decir, yo
no voy a poner los 5 newton, sino que si yo digo 1 centímetro equivale a 10 newton, ¿cuántos centímetros tengo que dibujar? En X. 2,5. Ajá, 2.5. Entonces yo dibujo 2.5 y como va a ser negativo, entonces el vector va a estar dibujado hacia el lado izquierdo. Dibujo 2, más o menos aquí, 2.5. Y ese sería mi primer vector en este caso en X. Sería fuerza en X es igual a menos 5 newton. Y en Y, ¿cuánto nos daba? En este caso nos daba en Y, veamos, nos daba, bueno, casi 7. En este caso, no, sería 8.7 si la aproximamos. Entonces dibujamos aquí. En este caso serían como, si son 8.7, más o menos cuánto tendría que dibujar. Va a ser el vector. Como 4.4. 4.4. Bueno, de hecho ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Digamos, en este caso sería 8.7 entre 2. Ajá, sería 4.4. Excelente, gracias. Entonces yo dibujo 4 centímetros y luego 4 milímetros, más o menos así. Entonces en este caso, aquí como no lo tengo medido, no me va a salir bien. Pero en este caso, o sea, solo para que ustedes observen cómo tiene que salirle. Lo voy a hacer aquí para, veamos. Sí. Para que ustedes vean que más o menos así les tiene que salir. Lo voy a dejar así porque no lo he hecho a la medida, por eso es que no me sale bien. Pero si lo tuviera todo a la medida, entonces me saliera exactamente igual. Entonces aquí, para el vector resultante. Aquí nos quedaría más chiquitita. Los componentes rectangulares. Que la flecha va hacia abajo y este para acá. Como les repito, como no lo he hecho con medida, por eso no me sale bien el dibujo. Pero más o menos así les tendría que Licenciada, fíjese que a mí no sé si lo he escrito mal. Usted dijo que pusiera en la calculadora 8.7 y me sale 87 sobre 10. No, ahí solamente es esto. Bueno, pero para que ustedes puedan ver, más o menos así les quedaría el dibujito, que es lo que hicimos allá. Pero en el caso de lo que nos está preguntando, vamos a dejar de compartir aquí. Cuando usted lo tiene que dibujar, entonces la escala que usted ha hecho lo va a dividir entre lo que está en el número que le ha dado. Por ejemplo, 5 entre 2. Entonces le va a dar 2.5. Entonces ahí va a usted dibujar 2.5. Y si me da aquí 8.7, perdón, aquí en este caso si lo aproximo sería 8.7, lo divido entre la escala que sería 2. Entonces ahí me va a dar 4.4. Entonces eso es lo que tengo que dibujar acá. Entonces a eso me refiero cuando lo divido. Porque es importante, como les dije anteriormente, hacer una escala. Si usted no hace una escala, no va a saber cuánto tiene que darle de tamaño a este vector, ni a este vector, ni a este vector. Pero cuando usted ya hace una escala, entonces usted ya tiene una idea de cuántos centímetros va a dibujar acá. Entonces, como repito, ¿verdad? 5 lo divido entre la escala, que sería 2. Entonces me va a dar 2.5 y aquí voy a medir 2.5. Y en este vector que está en azul, como mide 8.66, yo lo aproximo a 8.7, lo divido entre la escala que sería 2. Entonces en este caso me quedaría 4.4 y eso es lo que yo voy a dibujar acá. Y este vector que tiene 10 centímetros, como mi escala vale 2, entonces yo voy a dividir 10 entre 2, que van a ser 5. Y así son como las medidas que voy a hacer con la regla. No sé si quedó claro ahora.
Sí, gracias, licenciada, ya me quedó claro. Bueno, y no sé los demás si les ha quedado claro. Por mi parte, sí. Sí, súper claro. Bueno, excelente. Entonces nos vamos a pasar al otro ejercicio que sí está un poco más largo y vamos a ver si lo vamos a lograr trabajar, ¿verdad? Lo que es la suma de componentes rectangulares. Nos dice que cuando se efectúa la suma de vectores, se puede optar por descomponerlos en sus componentes rectangulares y luego realizar la suma vectorial de estos. El vector resultante se logrará componiendo a partir de la resultante X e Y. Ejemplo, a partir de los vectores A, B y C y D, A, B, C y D mostrados en la siguiente figura, efectuar la suma de ellos mediante el método de componentes rectangulares. Ahora, en este ejercicio sí me dan un dibujo, me están dando A, me están dando B, me están dando C y me están dando D. Entonces me están dando cómo van los vectores y también me están dando cuánto valen cada uno de esos vectores. Entonces, por eso es importante que usted sepa hacer una escala para poderlo dibujar. Entonces, nos vamos por cuestión de tiempo, pero quizás no. Esto quizás se lo voy a dibujar y después hacemos lo demás como ya lo tenía en la presentación. Quizás no lo van a lograr ustedes ver ahorita cada uno de esos valores, pero lo vamos a escribir, lo que son los datos de este ejercicio. Entonces me están dando 4 vectores. Me están dando el primer vector. Veamos el primer vector. Me dicen que tiene un ángulo de 60. Entonces el ángulo va para acá. Y este tiene un ángulo de 60 grados. Ese es mi primer vector y este es el vector A. Este es el vector A. Luego voy a sumar el vector B. El vector B, vamos a dejar aquí para que no se vea tan raro. El vector B nos dice que va para acá. Vamos a ponerle los valores porque nos dan valores. El vector A nos dice que vale 8 newtons. Este vale 8 newtons. Este vector va en una línea recta, o sea, prácticamente en el eje de las X, y tiene un valor, este es B. Este tiene un valor, veamos, de 7.5 newton. Ahora, si tengo yo este vector, ¿cuánto sería su ángulo? 180. 180. Sí, pero en este caso tomemos como, si estamos con el plano cartesiano. 360. Podríamos ¿Sería tomar, 0? Sí, sería 0. Si yo pongo aquí como en esta eje de las X, aquí estoy. Entonces, en este punto, es decir, aquí yo tengo 0, porque voy a comenzar. Si yo lo tuviera aquí, o sea, en este lado negativo sería 180, como alguien me dijo. Y digamos, ahí como dijo también hay otra alumna que también podría ser 360 grados, ¿verdad? Pero no, en este caso inicia el vector, entonces sería 0. Entonces tenemos el vector B que vale 7.5 newton. Y luego tenemos el vector B. Pongámosle aquí newton. Luego tenemos el otro vector. El otro vector es el vector C. Este vector C nos dice que está así. Aquí vamos a ponerle quizás más chiquito para que no se confundan. Este no es el vector, sino que es la línea de base para poderlo medir. Entonces, en este caso, vamos a hacer chiquitito para que no se confunda. Es este el vector. Y el ángulo del vector de este es de 60 también.
a ponerle acá. Este es el vector C. Este vector C, veamos cuánto mide. Mide, veamos, 4.3 newton. 4.3 newton. Y tengo otro vector. En este caso el vector sería el D. Más o menos el D nos dice que tiene más o menos así. Este solamente es la referencia para ubicar el ángulo que está ubicado para acá. Y este vector tiene un ángulo, veamos el ángulo que tiene este, 70 grados. Es de 70 grados. Quizás solo nos vamos a quedar en dibujar en el plano cartesiano los ángulos porque ya se nos está acabando el tiempo. Observen, lo que nos dan es cada uno de estos vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector, ese no le pusimos el valor, es el valor, bueno, es el vector D y su valor es de, veamos, 7.8 newton. 7.8 newton. Como siempre hacemos una escala, ¿verdad? La escala nos va a permitir a nosotros hacerlo de la mejor manera. Entonces mi escala, vamos a tener aquí. Bueno, si lo hacemos así como están los valores, nos quedaría un vector bastante grande, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que quizás así, ¿verdad? Que 1 centímetro va a ser equivalente a 2 newton. Para que no salga chiquito el vector. Aunque lo podemos hacer grande como ustedes quieran, ¿verdad? Pero nos va a dar igual. Entonces yo me voy a tomar como parámetro el plano cartesiano para que me pueda salir mejor el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir dibujando cada uno de esos vectores de acuerdo a los datos que me dan. Solo déjenme revisar. Así. El vector 1 no es 60, sino que es 50. Este vector no es 60, sino que es 50. Entonces dibujo un plano cartesiano. Vamos a hacerle la cuadrícula. Entonces hacemos un plano cartesiano y comenzamos a dibujar cada uno de esos vectores. Aquí solo para tomar como parámetro ya vamos a ponerle color a cada vector. Entonces dibujo el primer vector. Me dice que el primer vector tiene una inclinación de 50 grados. Entonces yo pongo el transportador aquí y comienzo a medir, ¿verdad? A donde me dé 50 grados. Y ahí donde me dé 50 grados yo hago mi escala. Como son, veamos, 8 newton. Entre 2 me va a dar a 4. Entonces yo hago 4 centímetros. Entonces voy a dibujar, mido, ¿verdad? Con la regla, digamos que me dé aquí. Y hago el punto. Entonces aquí me va a dar un ángulo de 50. Mi parámetro va a ser este lado de acá. De aquí voy a comenzar a medirlos todos. Entonces aquí luego yo lo mido, ¿verdad? Bueno, aquí no me quedó bien así. Tenemos aquí. Me queda un poco inclinado, pero aquí porque no tengo yo transportador. Este es mi primer vector. Bueno, lo dibujé muy grande. Hagámoslo más inclinadito. Entonces más o menos por aquí. Ahí. ¿Cuánto le voy a dar a este vector? Le voy a dar 4 centímetros. Y este va a ser el vector A. Y este vector A mide 8 newtons.
y aquí tengo el ángulo. Ahora dibujo el segundo vector. ¿Cuánto mide el segundo vector? Aquí lo tengo, ¿verdad? Mide 7.5. Ahora, en este caso yo lo voy a dividir 7.5 entre 2, ¿verdad? En este caso me quedaría 3.8. Bueno, no le di color. Aquí le vamos a poner este color. Mido 3.5 y va a estar exactamente en el eje de las X. Entonces, este es el vector B y mide 7.5 newton. Ya dibujé mis dos vectores. Ahora voy a dibujar el tercer vector. El tercer vector me dice que tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, en este caso me dice que está de este lado, en el lado izquierdo. Entonces, vengo yo y lo voy a dibujar. Que en este caso, ¿cómo lo voy a medir? Aquí voy a poner el transportador y voy a medir aquí cuánto mide 60 grados. En este caso yo voy a más o menos, un poquito más para acá, más o menos ahí. Igual, ¿verdad? Yo no lo estoy midiendo y no me sale cabalito. Este ángulo tiene 60 grados. Y este es el vector C. En este caso C tiene un valor de 4.3. 4.3 yo lo voy a dividir entre 2, ¿verdad? 4.3 entre 2 me va a dar 2.2. Entonces, ¿cuántos centímetros le voy a dar a este vector? Lo voy a dibujar 2.2 centímetros, más chiquitito. Y en este caso sería 4.3. Y dibujo el otro vector. Me dice que el otro vector más o menos está aquí y que tiene un ángulo de 70. Y tiene 7.8. Entonces 7.8 lo divido entre 2. 7.8 entre 2. Me va a dar 3.9. Ese es el tamaño que lo voy a hacer. Entonces mido con el transportador acá. A ver cuánto me sale. 70 grados. Más o menos digamos que mide por aquí. En este caso me quedaría 70 grados. Aquí digamos. Quizá 70 grados. Y en este caso voy a medir, como les dije, 3.9. Entonces va a ser un poquito más larguito. Y este es el vector D. Que en este caso sería, veamos, era 7.8. 7.8. Nos vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase vamos a hacer todo lo que es el análisis de las componentes rectangulares. Inténtenlo ustedes hacerlo ya todo con medidas, así como yo lo he dibujado acá. De hecho, va a quedar grabado para que ustedes más o menos se fijen. Y en la próxima clase, pues yo les voy a decir alguno, ¿verdad? Muéstrame cómo le quedó el dibujito ya con todas las medidas, para que luego sigamos la otra parte, pero también tienen que aprender a medirlo. No sé si tienen una pregunta hasta el momento. Licenciada, mire, ¿y las clases van a quedar grabadas? Sí, Sofía, ya se están grabando. De hecho, esta también clase va a estar grabada. ¿Y cómo veo cuando estén grabadas? Están en el canal de YouTube que he creado y también está en la plataforma de Classroom. Ahí se los voy a subir también para que ustedes lo puedan ver. Vaya, muchas gracias. Bueno. Hola profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Fíjese noches. que esta es mi primera clase con usted. Quería saber con qué material usted trabaja o más o menos coménteme un poco, por favor. Fíjese que yo les preparo las clases y se las explico. Entonces estamos trabajando ahorita la explicación en Meet
y tenemos una plataforma en Classroom para ahí ubicarles el material que estamos trabajando. Entonces les voy a poner ahorita en el chat mi correo para que ahí me escriban y ahí les voy a mandar la invitación del Classroom para que ustedes se puedan integrar y ahí van a ver toda la información. Ok, muchas gracias. Feliz noche. Gracias igual. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Señor, yo tengo una pregunta. Con respecto al vector... no, perdón, me confundí. Ajá. Licenciada, mire, y ¿cómo se llama? Y cuando nos agrega a las clases, entonces ahí podemos, ¿a qué hora van a ser las clases? ¿De mañana? No, solamente le estoy dando ahorita las clases los días jueves, porque ahorita sí no tengo mucho tiempo para trabajar otro día. Ah, ¿usted no va a seguir dando todas las clases o va a haber otra maestra? No, solamente yo estoy dando las clases de física. Vaya, Vaya, muchas gracias. bueno, ahorita ya les puse en el chat mi correo. Ahí cópienlo para que ustedes puedan escribirme y yo les mando la invitación en el Classroom. Vaya, muchas gracias. Gracias por explicarnos. Bueno, ahí Muchísimas gracias, feliz noche. Bueno, gracias. Entonces cuídense mucho y los veo hasta el próximo Feliz jueves. noche, licenciada. Sí, así que los veo el jueves, así que cuídense y estudien mucho, oigan. Gracias igual, bendiciones. Feliz fin de semana. Gracias igual. Gracias igual. Muchas gracias, licenciada. Bueno, cuídense.